El hombre acusado de matar a su esposa, descuartizarla, decapitarla y licuar sus restos usando una licuadora, acaba de ser acusado de asesinato. Hablemos de eso. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Law and Crime ha estado siguiendo esta historia absolutamente loca desde el principio. Puedes revisarla. Sierra Gillespie también la cubrió. Los detalles son tan impactantes que son casi imposibles de olvidar por más que lo intentes. Una modelo internacional y exfinalista de Miss Suiza fue aparentemente estrangulada y desmembrada con una sierra eléctrica. Y luego, la policía dice que sus restos fueron licuados en una licuadora. Todo por la única persona que debió haberla protegido más, su propio esposo. Ella fue una mentora, madre de 2 hijos, y su vida terminó en un acto de violencia tan brutal. Su esposo fue arrestado. Primero dijo que la halló muerta, luego alegó defensa propia, afirmando que ella lo atacó con un cuchillo. Pero la evidencia mostró algo muy diferente y aterrador. Ahora hay una actualización importante. Los fiscales acaban de acusarlo oficialmente de asesinato. Analizaremos los nuevos documentos de acusación y los detalles sobre lo que supuestamente pasó en esa casa. Este es uno de los casos más perturbadores que hemos cubierto. Y todo gira en torno a 2 personas, Cristina Yaximovich y su esposo, un hombre identificado en documentos judiciales suizos y en los medios como Tomás. Existen leyes de privacidad en Suiza, por lo que solo se la identifica como Tomás. Cristina, de 38 años y originaria de Binningen, Suiza, fue modelo, finalista de Miss Suiza y ganó Miss Noroeste de Suiza en 2003. Para 2024, su carrera evolucionó y ayudaba a la gente. Fundó su negocio de asesoría en pasarela para orientar a modelos aspirantes. Escuchamos su esencia interior al aconsejar a una joven. Mi nombre es Cristina, la coach de pasarela, y estoy preparando a Natalia para su gran show. Comencemos con la primera pose. Si quieres verte segura y sexy, da un paso al costado, gira y recuéstate un poco hacia atrás. Si llevas puesto un vestido, da un paso hacia adelante y recuéstate para resaltar tu pierna. En 2017, Cristina se casó con Tomás y tuvieron 2 hijas pequeñas. Desde afuera, parecían ser una familia perfecta viviendo en una zona acomodada. ¿Y sabes qué? Tan solo 4 semanas antes de morir, Cristina publicó fotos en línea de una escapada romántica en pareja en un hotel lujoso, pero luego llegas al 13 de febrero de 2024 y todo cambió. Los padres de Cristina recibieron una llamada del kinder de su nieta porque Cristina no fue por ella. Así que su padre fue a la casa y encontró al esposo ahí. El sospechoso le dijo al padre de Cristina que no sabía dónde estaba. Supuestamente le dijo al padre de Cristina que no sabía dónde estaba ahora. Aparentemente, mientras Tomás estaba distraído, el padre de Cristina registró la casa. Bajó al cuarto de lavado en el sótano, que describen como un espacio aislado, parecido a un búnker. Y ahí ve una gran bolsa de basura negra de la que parecía salir cabello rubio. La abrió y, disculpen lo espantoso, pero el padre encontró la cabeza decapitada de su hija. Llamaron a la policía, que se hizo cargo de la escena. El esposo de Cristina fue arrestado en relación con su muerte. Pero ahora, después de todos estos meses, tenemos un gran avance. El 10 de diciembre, casi, ¿qué? 10 meses después de que encontraron a Cristina, la fiscalía anunció que había concluido su investigación y presentó cargos formales. El esposo de Cristina fue acusado de asesinato y de alterar la paz de los muertos. Muy bien, quiero desglosar todo esto. Quiero traer a un experto legal que haya visto ambos lados de la sala del tribunal. Abogada penal y exfiscal, Safa Robinson Ferrer. Gracias por tu tiempo, Safa. Sé que este es un caso realmente difícil de cubrir, pero toca un tema que hemos visto mucho en investigaciones de homicidios domésticos. La historia cambiante de la encontré a la maté en defensa propia. No me importa si es un caso aquí o en el extranjero. Desde tu perspectiva como exfiscal y abogado defensor, ¿cómo suelen los investigadores desmantelar un caso así? ¿Qué problema hay en decir que fue defensa propia si la encontraste? Podrías argumentar que fue por pánico. Quizá él no pensó de inmediato que alguien creería la defensa propia.
Por otro lado, no parece que haya nada en este momento que respalde eso. Creo que muchas veces en casos como este, el argumento de defensa propia no entra en juego hasta que el acusado se da cuenta de que esencialmente ya lo atraparon. Y que hay cosas que no pueden justificar, por ejemplo, no pueden justificar cómo su ácido desoxirribonucleico estaba en la escena del crimen. Y por supuesto, tal vez vivían juntas en este caso en particular. Pero no hay nada que indique que alguien más pudo haber cometido el crimen. En la línea de tiempo de los eventos respecto a este caso está completamente establecida, donde el esposo, en este caso en particular, no pudo haber sido nadie más que él como el autor del crimen. No hay coartada ni nada por el estilo muchas veces. En los casos de violencia doméstica, y esto lo escuchamos mucho, los investigadores inicialmente consideran al cónyuge, al esposo o a la esposa como posible sospechoso, porque desafortunadamente muchas veces esas son las personas que son responsables de los homicidios relacionados con la violencia doméstica más a menudo que no. Así que ahí es donde los investigadores normalmente comienzan su investigación. Tienen una conversación con esta persona y luego esa persona por cualquier razón dice, oh, yo no fui, yo solo la encontré ahí, porque aún no han decidido en su mente cuál va a ser su mejor defensa. Y hasta que los atrapan con las manos en la masa, por decirlo de alguna manera, los investigadores los obligan a decir, bueno, sí, en realidad no estaba en la tienda, en realidad estaba en casa porque la grabación de la cámara Ring muestra que estaban ahí en ese momento. Entonces tienen que empezar a inventar algo que sea más bien una teoría relacionada con la defensa propia para ellos mismos. Ahí es cuando todo cambia y su credibilidad se ve afectada con el tiempo. Si los casos llegan a juicio, entonces el jurado va a poder ver que, bueno, al principio contaron una historia, luego cambiaron su versión cuando se dieron cuenta de que no podían explicar ciertas pruebas. Para aclarar, hablamos de esto en medio del caso de Brian Walsh. Si hay pruebas de que una pareja sentimental desmembró un cuerpo, mutiló un cuerpo, es difícil incluso imaginar que alguien haga eso. Tal vez un jurado diría, si pudieron hacerle eso a alguien que amaban o podían amar, no es descabellado pensar que también lo asesinaron. Otra forma de verlo es que tener pruebas de desmembramiento no implica necesariamente que esa persona haya matado a la víctima, ¿cierto? Particularmente si el cuerpo está en tal estado que no puedes determinar fácilmente qué les pasó, o podría haber una situación en la que el cuerpo no se encuentre. Así que, por muy grave que sea esta evidencia de mutilación, tengo que investigarla un poco más. Por cierto, hay evidencia de lo que le pudo pasar a ella, aunque la mutilación aquí es muy grave, es de las peores que he escuchado en mi vida. No necesariamente siempre significa que sean culpables de asesinato. Eso definitivamente es cierto. Hay casos en los que, por ejemplo, alguien llega a casa y encuentra a su pareja fallecida. Tal vez hubo algún abuso de drogas o algo por el estilo. Y por eso, y porque no quieren que los descubran o no saben qué hacer, si participaron en esas cosas, quizá intentan ocultar lo que pasó. En algunas jurisdicciones existe el cargo de ocultamiento o desmembramiento de un cadáver y delitos similares. Y así que a veces, y lo he visto en muy pocas ocasiones, no pueden probar que el acusado realmente asesinó a la persona, pero sí pueden probar que la persona manipuló evidencia, desmembró el cuerpo y otras cosas por el estilo. Porque para condenar a alguien por asesinato tiene que haber un establecimiento de hechos que demuestren que esta persona mató intencionalmente a la otra persona y cómo lo hizo. Si hay desmembramiento, si hay otras cosas involucradas, puede ser difícil para un médico forense determinar realmente cómo ocurrió eso. Pero el problema es que eso se suma a todo lo demás que hace el acusado. Por ejemplo, aquí, de acuerdo, supuestamente dando información falsa sobre lo que pasó aquí y no diciéndole al propio padre de Cristina lo que ocurrió. El padre de Cristina fue quien halló los restos. Cuando escuchas eso, ¿cómo impacta en el caso? Tanto en términos del peso emocional para el jurado, como también la credibilidad que le da a la investigación, lo que demuestra sobre lo que realmente estaba haciendo este acusado. El padre encuentra los restos, encuentra la cabeza decapitada. Siento que eso va a ser un factor importante que tiene que ser considerado. Absolutamente. Y es completamente desgarrador si un jurado tiene que escuchar que un padre, que un progenitor encontró a su hijo desmembrado de una manera tan espantosa y horrible. Es probable que surja cierta simpatía en la mente de una persona por ese padre y por la víctima. En este caso, no, un juez en Estados Unidos instruirá que la simpatía no debe influir en sus deliberaciones.
Sin embargo, los jurados son humanos y sus emociones influyen. No solo eso, sino que creo que los miembros del jurado lo van a considerar y pensar en ello. Y también sabemos un poco más sobre este caso y la manera en que sucedió. Pero los miembros del jurado también van a pensar, bueno, si vivían juntos, ¿por qué fue el padre quien encontró su cuerpo de esta manera y no el esposo? Y si el esposo la encontró así, ¿por qué no habría llamado inmediatamente al 911, prestado ayuda, brindado algún tipo de auxilio, algo por el estilo? Pero de nuevo, regresando a mi punto inicial, en estos casos muchas veces ves que el cónyuge suele ser responsable y los investigadores miran al cónyuge por la naturaleza de este tipo de relaciones. ¿Me puedes explicar? Hubo un lapso significativo. ¿Fueron 10 meses entre el arresto y los cargos formales? No conozco muy bien ese sistema de derecho penal, pero desde afuera eso parece muy largo. Según tu experiencia, ¿cuáles serían las razones? ¿Qué tipo de pasos forenses investigativos complejos podrían estar ocurriendo tras bambalinas que llevarían a un retraso así? Ciertamente es un periodo de tiempo muy largo. Sin embargo, las cosas que podrían influir y que probablemente han influido aquí son las cuestiones forenses y es el examen médico y los informes toxicológicos de la víctima. Lo más probable es que debido a la toxicología y a los exámenes médicos que debieron realizarse en este caso para establecer completamente la causa de la muerte, la línea de tiempo de la muerte y todas esas otras cosas, probablemente esa sea la razón por la que esto ha tardado tanto. Hay varias pruebas y exámenes que los médicos forenses realizan en estos casos, incluyendo toxicología, incluyendo una nueva revisión del cuerpo para determinar la causa exacta de la muerte. Y creo que aquí finalmente se determinó que hubo estrangulamiento antes del desmembramiento del cuerpo. Así que todas esas cosas influyen y toman tiempo, sí toman tiempo, así que creo que probablemente por eso hemos visto ese lapso de 10 meses aquí. Además, los investigadores tienen que hacer su debida diligencia al hablar con los testigos, armar la línea de tiempo y realmente fortalecer su caso contra el acusado. Eso también lleva tiempo. Quiero empezar con la base del caso de la fiscalía, así que es la causa de la muerte y lo que pasó después. Ahora, el fallo del Tribunal Supremo Federal Suizo, revisado por el medio local B. Basil, detalla esta horrible secuencia de eventos. Indica que tras el estrangulamiento de Cristina, su cuerpo fue desmembrado en la lavandería con una sierra de calar, cuchillo y tijeras de jardín. Los documentos judiciales relatan cómo partes del cuerpo fueron trituradas con una licuadora de mano, hechas puré y disueltas en un químico. Creo que este es el peor caso de desmembramiento del que he escuchado, la forma de deshacerse de un cuerpo más terrible que he conocido. Así que tenemos los métodos de asesinato, tenemos las herramientas. Lo que destaca es la evaluación del comportamiento del acusado por el tribunal, porque escribieron que toda su conducta indica una propensión significativa a la violencia. En algunos casos, exhibió rasgos sociopáticos sádicos y un alto nivel de energía criminal, falta de empatía y sangre fría tras matar a su esposa. No me sorprende esa conclusión, Safa, pero ¿qué impacto tiene ese lenguaje del tribunal en este caso? ¿Qué significa eso para ti? Tampoco me sorprende esa conclusión. Y realmente noté, y lo que realmente me llamó la atención fue la energía criminal. Así que el hecho de que los tribunales lleguen a este tipo de conclusión me dice que ellos mismos han hecho su propia evaluación de los hechos del caso, tal vez a través de una audiencia u otra información, documentos y declaraciones que hayan revisado y considerado en su totalidad y hayan dado su opinión sobre el caso. En Estados Unidos los jueces no suelen hacer eso. Pueden opinar quizá en una conferencia privada sobre qué harían si el caso llega a juicio, pero el tribunal aquí ha dejado muy claro que este acusado en particular tiene esa propensión sádica, tiene esa energía criminal por naturaleza. Por eso creo que el tribunal está preocupado por la posible dirección de este caso y quiere asegurar la integridad del caso y la integridad de cualquier condena que finalmente pueda dictarse. Y parece que están dejando claro que no se trata de alguien que estuvo en una situación donde entró en pánico y simplemente intentó deshacerse del cuerpo. Esta parte te voy a leer otra cosa que realmente es difícil de escuchar. Así que los detalles del informe de la autopsia, nuevamente, como se cita en la sentencia del tribunal, se volvieron aún más específicos, porque, como se detalla en un informe del Daily Mail que cita directamente la autopsia, confirma la decapitación, pero señala una mutilación deliberada y única, la cuidadosa extracción del útero de la víctima, que fue el único órgano que se extrajo.
El tribunal menciona esto como prueba de una mutilación deliberada o degradación ritual del cuerpo, lo que consideran señal de un trastorno mental del apelante. Vamos a empezar justo ahí, Safa. ¿Por qué quitar el útero? O sea, para mí eso es lo que hace que esto escale, como si no pudiera escalarse aún más. Pero, ¿qué separa esto de otros casos? Definitivamente es una pregunta importante específica sobre el útero. Sabes, me hace pensar o preguntarme si, ya sabes, en algún tipo de, ya sabes, enojo basado tal vez en alguna infidelidad o qué tipo de crimen pasional o qué habría llevado a esta persona a básicamente extraer una de las partes más íntimas de esta mujer. Y considerando que ellos están o estuvieron casados en algún momento, tienen hijos, el nivel de brutalidad y la atención a esa parte específica de su cuerpo realmente me hace reflexionar como abogada y en general a cualquiera le haría preguntarse qué podría llevar a alguien a hacer eso. Como indicó el tribunal, la mutilación y el sadismo, ¿quién haría eso? Pero al final, ya sabes, tratar de entender la mente. Lo que realmente importa en esta pregunta es el estado mental de quien tiene la capacidad de hacer algo así. Todo eso se considerará junto. Los hechos del caso, tal como los han establecido, la salud mental o la competencia del acusado en particular en este caso, la naturaleza de la relación, que sabemos que es doméstica, cualquier evidencia previa de violencia doméstica que tengamos, el hecho de que el padre fue quien encontró a su hija y así todas esas cosas tomadas en su totalidad influirán en este caso. Por cierto, olvidé mencionarlo. La investigación reveló que, según documentos judiciales citados por el Daily Mail, el acusado veía videos de YouTube en su celular mientras desmembraba el cuerpo. Mientras tanto, regresa a la parte donde mencionan la enfermedad mental, ¿verdad? Esto podría evidenciar un trastorno mental. Entonces, ¿cómo influye eso en todo esto? La brutalidad, la acción deliberada, lo meticuloso de esto. Si estas acusaciones son ciertas, ¿se trata de un trastorno mental o alguna defensa? Es muy posible, podría haber algún tipo de defensa psiquiátrica aquí, ya sabes, aquí en Estados Unidos y particularmente en Nueva York tenemos lo que llamamos una competencia 730. Esta persona es lo suficientemente competente para testificar. Esta persona puede formular el estado mental culpable requerido en el momento del delito para establecer el asesinato. De nuevo, cuando hablas de matar intencionalmente a alguien, la fiscalía o el gobierno tiene que probar que esa persona actuó con intención. Si hay algunas implicaciones de salud mental por algún tipo de psicosis que está ocurriendo con el acusado en ese momento, eso será un obstáculo que la fiscalía o el gobierno tendrá que superar. Es posible que ese estado mental requerido se pueda formar si una persona ha estado bajo psicosis en ese momento. También diré esto, los cargos, ¿ok? La Fiscalía anunció el 10 de diciembre que han presentado cargos de asesinato y alteración de la paz de los muertos. Entiendo el cargo de asesinato, Safa, y alterar la paz de los muertos. ¿Existe algo similar en Estados Unidos? ¿Se combina con un cargo de asesinato? No he visto eso aquí en Nueva York. Es muy posible que otras jurisdicciones tengan esas cosas. Más bien suena como una ley que ha estado vigente desde hace bastante tiempo. Algunos estados y jurisdicciones como Nueva York pueden tener eso aquí. Tienes delitos como el desmembramiento, la ocultación de un cadáver, la manipulación de pruebas, y esos básicamente cumplirían con los requisitos para ese tipo de delito en Suiza. Te lo digo, esto es algo realmente enfermo. Esto es algo realmente enfermo. Ni siquiera sé qué decir sobre algo así. Lo leí y me impactó. Y recuerdo que Sierra fue quien lo reportó primero. Me impactó. Así que, ya sabes, veremos cómo avanza este caso. Pero mi corazón está con los niños. Los niños. No sé cómo van a seguir con sus vidas después de esto. Safa Robinson Freire, gracias por tu tiempo. Lo aprecio mucho. Gracias por invitarme, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Pueden seguirme en X o en Instagram. Soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.